ecográficas que hay actualmente y que se manejan actualmente en España. Después, con el tiempo, me di cuenta que desgraciadamente los resultados que se obtenían de ellas no eran todos los satisfactorios que las formaciones te vendían, y un poco pues empecé a formarme dentro de cadenas musculares y dentro de la terapia mediante movimiento. Bueno, de ahí va un poco la mezcla de mi trabajo terapéutico, que es muy relacionado con cadenas musculares, muy con el trabajo de fisioterapia invasiva, pero sobre todo con una visión dentro de la adaptación funcional, ¿vale? Bueno, esta es mi trayectoria como docente. Tengo mi propia empresa de formación, pero aparte de formación de posgrado en distintas empresas, pero también dentro de la universidad pública, la Universidad de Jaén, la Universidad CEU San Pablo y la Universidad de Granada. Soy tutor de prácticas también de otras universidades. Dentro de mi parcela profesional hay una parte donde soy el fisioterapeuta y el redactor de deporte de alto rendimiento. Bueno, he tenido la suerte de poder tratar a varios atletas olímpicos y actualmente soy el fisioterapeuta personal de algunos de ellos, como Pablo Aguilar, como Pedro Llompart, como Julián Cuesta, como Laura Bueno, como Roberto Carballés. Y bueno, pues soy consultor externo de ciertos clubes, o he tenido la suerte de poder participar activamente dentro de la recuperación en un trabajo de equipo en distintos clubes de fútbol y de baloncesto. ¿Vale? Bueno, cierto reconocimiento a nivel de prensa, tanto nacional como internacional, y la colaboración con traumatólogos de cierto prestigio, como Jesús Olmo o como Paul Dorochenko. ¿Vale? Bueno, realmente lo que intento es generar un equipo de trabajo donde tanto médico como fisioterapeuta, como podólogo, psicólogo, nutricionista y licenciado en educación física tengan una misma metodología de trabajo, es decir, tengan un mismo hilo de conducta para que la estrategia terapéutica que se adopte sea siempre congruente dentro de todas las partes. ¿Vale? Y bueno, lo que vengo un poco a expresar es cómo yo veo la patología dentro del sistema musculoesquelético, es decir, cómo yo concibo cómo está formado el sistema musculoesquelético y cómo lo intento abordar dentro de una estrategia diagnóstica y dentro de una estrategia terapéutica. Cuando yo acabo la carrera me encuentro un poco lo que veis en pantalla, que el músculo va por un sitio, que el hueso va por otro sitio, que el tendón va por otro sitio, que la función es un poco la conexión mecánica de todas ellas, y bueno, ya lo que es el psicólogo, la esfera emocional, la esfera nutricional y el sistema nervioso periférico, pues están un poco fuera de este contexto. Bueno, yo entiendo que básicamente todo lo que hacemos dentro de nuestra práctica clínica, tanto a nivel de diagnóstico y evaluación como a nivel de abordaje y tratamiento, es evaluar y tratar receptores. ¿Vale? Yo todo lo que hago en mi trabajo es evaluar cómo se encuentran, qué disfunciones tienen y cómo se comportan ante un estímulo, receptores. Entonces, bueno, pues si trabajo sobre un músculo, realmente lo que estoy trabajando es sobre un uso neuromuscular. Estoy evaluando qué información me da ese uso neuromuscular, es decir, qué información el uso neuromuscular está dando al sistema nervioso central, si la información es congruente o no es congruente. Si trabajo, si evalúo un tendón, pues estoy evaluando y trabajando qué información me está dando el órgano tendinoso de Golgi. Pues cuando trabajo con un nervio, trabajo sobre los receptores que mandan información y que condicionan el comportamiento del nervio. ¿Vale? Bueno, dentro de esos receptores, para mí existe una jerarquía. ¿Vale? Existen receptores que tienen más importancia que otros. Para mí existe un orden jerárquico, y es que por encima de todo está el sistema nervioso central y la huella que cada uno de estos receptores deja en nuestro córtex cerebral, y cómo nuestro córtex cerebral recibe esa información, la procesa y transmite, es decir, emite una respuesta. Entonces, el sistema nervioso central prioriza sobre todo los demás. ¿Vale? Después tenemos el sistema nervioso periférico, que es el que conecta la información de aquello que analiza nuestro sistema nervioso central junto con la información que emiten nuestros receptores periféricos. Es lo que yo llamo el transmisor. Es decir,
Ciñéndonos a un juego que a mí me gusta mucho enseñar en mis formaciones. No sé si hay en Portugal sabéis jugar a esto, pero bueno, aquí esto un poco simula mi metodología, ¿vale? Donde tenemos receptores periféricos, donde tenemos un cablecito que conecta la información de mis receptores periféricos con mi sistema nervioso central y después tenemos este que es el que realmente decide, ¿vale? Bueno, pues yo puedo tener alteraciones en un receptor periférico que mande una señal nocioceptiva, la veremos qué cosas regulan eso. El cablecito se puede romper y aunque el receptor periférico esté bien, está mandando continuamente señal nocioceptiva. O la bombilla se puede fundir y por mucho que yo estimule, la información o la transmisión de la información es completamente incongruente y el fallo está en la bombilla. Bueno, pues básicamente lo que hacemos en la práctica clínica es evaluar cómo se encuentran cada uno de ellos. El problema es que aquí en España, no sé allí cómo está la cosa, tenemos muchas herramientas para poder evaluar y trabajar estos receptores, el músculo, el tendón, el hueso. Tenemos ya menos para entender cómo funciona este cablecito y tenemos muy poquitos para entender cómo funciona esto, ¿vale? Entonces, esa relación inversamente proporcional con respecto a importancia, con respecto al grado de conocimiento que tenemos, no solamente teórico, es lo que hablábamos antes, Gabriel, no solamente conocimiento teórico, sino este conocimiento teórico transferido a una estrategia diagnóstica, a entender cómo funcionan y esos datos el poder extrapolarlo a una estrategia terapéutica. Creo que es donde reside el gran fracaso, tanto de evaluación como de tratamiento, dentro de la fisioterapia actual. Gracias a Dios, la neurociencia ahora ha cobrado muchísima importancia y es una de las especialidades que está en auge y que viene a dar un poquito de razonamiento a esto y pasar de esta diapositiva a esto, que es un poco en lo que yo trabajo, es decir, una serie de receptores que da la casualidad que son receptores también del nervio. Ahora mencionaremos qué características peculiares tiene el nervio con respecto al resto de receptores y que dan congruencia dentro de este puzzle, ¿vale? Bueno, pues todo esto deja una huella, y deja una huella en un corte cerebral. En un corte cerebral que no solamente es una estructura histológica, sino que va cargado de emociones, de experiencias, que condicionan el procesamiento y la emisión de una respuesta. Entonces, es muy importante saber que todo aquello que evaluemos a nivel periférico y todo aquello que abordemos a nivel periférico va a tener una consecuencia en nuestro corte cerebral, no solamente a nivel del mapa cerebral, tanto en volumen como en definición de las áreas que controlan esos receptores, sino que también va a tener una respuesta bioquímica. Y esto es muy importante. Ahora veremos cuando trabajamos el nervio, que para mí es importante no solamente el trabajo a nivel histológico, el modificar calidad de tejido, comportamiento funcional del tejido, sino la bioquímica. Y la bioquímica es muy fácilmente influenciable por algo que es muy modulable, que es la emoción, ¿vale? Es el poder trabajar con cortisol, adrenalina, endorfinas, ¿vale? Y cómo la segregación de esos neurotransmisores a mí me puede modificar el comportamiento incluso tisular de un tejido, como puede ser el nervio, ¿vale? Bueno, pues este es un poco el resumen que os hemos dicho. La CPU, que es nuestro sistema nervioso central, un poco los receptores que conectan nuestro sistema nervioso central con los receptores periféricos y, bueno, con los periféricos dentro de un ordenador, ¿vale? Esto es este esquema que os muestro a continuación. Bueno, pues cuando hablamos de receptor periférico, yo me guío por un principio. Yo hablaré mucho de conceptos que son los que yo voy a poder encuadrar mi metodología de razonamiento clínico. Y para mí es muy importante, que es el concepto de tensegridad. No sé si conocéis un poco en qué consiste la tensegridad, aunque André Pilat lo acuñó como un término fuera de lo que es la arquitectura, un término dentro de la fascia y cómo la red tridimensional de forma y le da consistencia, le da las propiedades mecánicas del tejido fascial, pero básicamente eso se puede trabajar con cualquier célula de nuestro organismo. La tensibilidad es que las células que conforman el sistema musculoesquelético y no sistema musculoesquelético, es decir, cualquier tejido, las células que lo conforman tienen una disposición espacial concreta, y esa disposición espacial le confiere unas propiedades mecánicas, ¿vale? Bueno, si esa tensibilidad es correcta para poder equilibrar una ecuación que para mí es básica para la producción de la patología musculoesquelética, que es carga, tolerancia a la carga.
La tolerancia a la carga es cómo se encuentran mis tejidos, un tendón, un músculo o un hueso, a nivel estructural, a nivel bioquímico, a nivel funcional. La carga es a qué expongo ese tejido. ¿Vale? Bueno, si yo tengo un buen equilibrio entre carga y tolerancia a la carga, nunca voy a despertar lo que llamamos sintomatología. Nunca voy a despertar lo que llamamos un efecto a nivel de nuestro sistema nervioso central, tipo dolor, por ejemplo. ¿Vale? Por eso a veces nos encontramos gente con tolerancia a la carga horrible, es decir, a nivel estructural y a nivel funcional son un auténtico desastre, pero son funcionales dentro de su vida diaria, es decir, para lo que se necesita, pues bueno, pues son capaces de sufragar bien sus necesidades. Después nos podemos encontrar gente de una alta calidad, que sin embargo, pues después generan problemas. Bueno, pues, esa tensibilidad, es decir, esa disposición espacial concreta es lo que confiere las propiedades mecánicas del tejido. Pero aparte, es lo que a nosotros nos hace de alguna forma un tejido. Es decir, las células de un músculo, ¿para qué sirven? ¿Qué es lo que hacen? Rafa, disculpa. Sí. No sé si puedes mejorar un poco el sonido, que de vez en cuando hay muchos cortes y la información como que no llega muy bien. No sé si estás cerca del router o no. No sé si es posible. A ver si así me escucháis. ¿Gabriel? ¿Se me oye? Sí. ¿Ahora se me oye? Sí. Ahora sí se me oye, ¿no? Sí. Vale. Creo que mejor. Vamos a probar. Mirar ahora a ver si se oye mejor. Vale. Lo que os estaba diciendo es que esa disposición espacial es lo que da las propiedades mecánicas que confieren la capacidad de un tejido para poder responder ante un estímulo mecánico. Y en eso, esa disposición espacial no solamente le confiere esas propiedades mecánicas, sino que aparte está relacionado con el estímulo que favorece la vascularización de un tejido. ¿Vale? Entonces, un tejido muscular, los miocitos de un tejido muscular tienen una orientación espacial concreta que le confiere la capacidad de poder generar contracción-relajación. Bueno, pues curiosamente evaluamos un músculo exponiéndolo a un gesto de contracción-relajación, ya sea mediante isometría, ya sea mediante estimulación concéntrica, excéntrica, etc. Pero curiosamente ese estímulo es el estímulo que favorece la vascularización del tejido. Exactamente igual que en una articulación la sometemos a compresión de compresión. Ese es el estímulo que respeta la tensibilidad, la orientación espacial concreta de los condrocitos, de los osteocitos, ¿vale? Es el estímulo fisiológico y es el estímulo que favorece la vascularización, ¿vale? Bueno, cuando esa tensibilidad se pierde, entonces ya se pierde la capacidad de poder adaptarse a un estímulo. Entonces, cuando ya se empieza a generar la patología. Bueno, pues exactamente igual pasa en el tejido neural. Exactamente igual. El problema es que el sistema nervioso periférico lo entendemos de otra forma. Entendemos que es un cablecito que está ahí, pero creemos que las propiedades mecánicas del tejido o cómo se comporta, cómo responde ante un estímulo mecánico es completamente distinta a la de cualquier otro tejido. Exactamente lo mismo. Es decir, el tejido neural, las células que forman el tejido neural, están destinadas para soportar una determinada exposición a un estímulo, que es el deslizamiento. Ese es el estímulo que respeta la tensibilidad del tejido. Curiosamente, ese es el estímulo por el que evaluamos el tejido neural periférico, la neuromecánica, ¿vale? Porque aparte es el tejido que aumenta el flujo sanguíneo intraneural. Flujo sanguíneo intraneural depende de la primera o la principal propiedad fisiológica del nervio. Igual que en un músculo la contracción, igual que en un tendón es el estiramiento, igual que en un cartílago es la capacidad de poder soportar fuerzas de presión-descompresión. En un nervio tenemos que hablar de velocidad de conducción neural, ¿vale? La capacidad de poder transmitir esa información, es decir, lo rápido y sobre todo la congruencia de la información, es decir, que la información se propague rápido y congruente, va a depender de la homeostasis, de la tensibilidad de ese nervio, es decir, de que sus propiedades mecánicas y bioquímicas sean óptimas. La diferencia del tejido neural al resto de tejidos, es que los receptores que informan al nervio no son solamente receptores intrínsecos. Es decir, el nervio no solamente tiene el nervi nervorum, que es el receptor que informa de cómo se encuentra el nervio dentro. El problema es que el nervio también recibe información metamétricamente, que se
concepto donde a mí me interesa centrarme ahora, sobre aquellos receptores que mandan información directamente al nervio que controla la función de toda esa estructura. Ya sabéis que la metámina es un segmento medular con un conjunto de piel, un conjunto articular, un grupo muscular, un conjunto de vísceras que manda información a un mismo nervio. Bueno, pues cualquier disfunción en la tensibilidad de cualquiera de esos receptores me va a generar un cambio dentro del nervio. Por eso, el trabajar al nervio solamente con técnicas que emiten o que generan un cambio o un estímulo al receptor neural, para mí son técnicas que no son completas, ¿vale? Es decir, yo puedo coger una agujita y meterme cerca del nervio y aplicarle una técnica eléctrica. Lo que estoy haciendo es aplicarle un estímulo directamente al nervio nervioso, ¿vale? Pero es que la capacidad mecánica o la capacidad bioquímica del nervio no solamente va a depender de ese receptor, que también va a depender de cómo se encuentre el músculo, cómo se encuentre la articulación o cómo se encuentre el ligamento, de aquella estructura que también regula el nervio, ¿vale? Entonces, por ahí es por donde yo quiero que empecemos a ver que el trabajo de readaptación funcional neural es muy importante, porque ahora hay un boom con respecto a la readaptación funcional, pero ¿readaptación funcional de qué? Es decir, ¿devolver la función a qué? La adaptación funcional es recuperar el rango de movimiento, fuerza, timing, y recuperar un área cortical, y recuperar y optimizar la relación entre volumen y área a nivel del sistema nervioso central con respecto a los receptores periféricos. O normalizar un cortisol y una adrenalina o aldosterona a nivel de nuestro sistema nervioso central que me condiciona el flujo sanguíneo o el grado de oxígeno en mis tejidos, o el recuperar la capacidad que tiene de deslizamiento en mi tejido neural para que eso optimice el flujo sanguíneo que hay dentro de mi nervio. Bueno, pues igual que podemos trabajar mecánicamente un músculo, un tendón, podemos trabajar mecánicamente el nervio, ¿vale? El problema es que la neuromecánica está muy lejos de las necesidades reales y la transferencia real de cómo funciona un nervio. Es decir, si estáis aquí habituados a evaluar sistema nervioso periférico, la gran mayoría de test que se hacen sobre el sistema nervioso periférico mecánico son todos en ausencia de carga, es decir, son todos en camilla, donde lo que hacemos es poner en tensión, en máxima tensión al nervio, pero en ausencia de gravedad. Y ponemos en tensión, en máxima tensión al nervio, y al fin y al cabo lo que hacemos es esto. Y es muy importante saber realmente lo que hacemos cuando evaluamos un tejido, ¿vale? Cuando evaluamos al nervio, que está destinado para hacer esto, lo que hacemos es que este extremo lo llevamos aquí y este extremo lo llevamos aquí. Lo que hacemos es generar una hipoxia. Es curioso que el tejido neural está formado por un 70% de media de tejido activo, ¿vale? Esto es fascia, en un 70% como mínimo, ¿vale? Hay en algunas zonas que el cambio histológico puede llegar hasta un 90% de tejido conectivo. Bueno, en un cadáver, esto se puede estirar un 20%. Bueno, en un tejido vivo, esto, 5% ya genera cambios hipóxicos. ¿Y qué diferencia hay entre un muerto y un vivo? Pues bueno, aquí pasa flujo sanguíneo y que aquí hay un receptor que está mandando información a mi sistema nervioso, ¿vale? Bueno, pues cuando nosotros evaluamos un nervio, lo llevamos aquí y generamos una hipoxia. Y vemos qué cambios o qué efectos genera esto en todo el tejido musculoesquelético. Es decir, dónde voy a generar un aumento de tono, dónde voy a generar una restricción de movilidad, qué sensación sensitiva genera esta hipoxia. Pero realmente esto nosotros lo hacemos en nuestra práctica diaria. Es decir, nosotros trabajamos al nervio o utilizamos el nervio dentro de una transferencia real, donde lo ponemos en máxima tensión y lo mantenemos. No, el nervio acaba lesionándose por una mala gestión aeróbica, crónica, ante un movimiento, ¿vale? Bueno, pues esa falta con respecto a generar una estrategia a la evaluación, pues también se traduce en una falta de herramientas para poder trabajar el nervio, ¿vale? Y o bien lo trabajamos con técnicas mecánicas globales o bien lo trabajamos con técnicas eléctricas, pero todo el trabajo que hacemos sobre el nervio es enfocado en dar un estímulo en los receptores intraneurales. En los receptores intraneurales, además, con técnicas pasivas, que esto es otra. Es decir, vosotros, los que trabajamos con deporte, ¿creéis que podemos generar algún cambio a nivel cortical si todo el trabajo que realiza nuestro paciente es pasivo? Bueno, entonces, ¿por qué intentamos generar cambios a nivel de nuestro tejido neural si las técnicas que aplicamos son pasivas?
esa es otra pregunta que os lanzo, es decir, ¿cómo podemos hacer un trabajo activo? Y muchas veces el trabajo activo no implica un trabajo activo periférico, sino un trabajo cognitivo. Es decir, ¿cómo puedo saber qué se percibe cuando se trabaja un nervio? Es decir, ¿cómo puedo hacer un trabajo de una estimulación somatosensorial con una estimulación sensorial? ¿Vale? Sobre el nervio. Y en eso, básicamente, es lo que vamos a hablar. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien quiere dar respuesta a lo que vamos hablando? Os lanzo yo una. ¿Qué creéis que es la neuroprotección? ¿Qué concepto tenéis de neuroprotección o qué concepto tenéis de neuromodulación? Si quiere, Gabriel me va dando un poquito de feedback sobre los comentarios de la gente. No, por ahora nadie dice nada. Por acá, Podemos entrar un poquito en debate. por ahora nadie ha hablado. Bueno, ¿qué entendéis por neuroprotección? Nadie dice nada. Bueno, cuando algo agrede a cualquier receptor que hay periférico, ahí tenemos a Javi Guerra, Todo nuestro estimula. compañero. Este es un alumno muy aventajado. De hecho, más que alumno, es profesor y es un crack dentro de la terapia mental, ¿vale? Bueno, cuando cualquier estímulo, como hemos dicho, no respeta la tensividad, y no respeta esa orientación espacial de las células que conforman los receptores periféricos, el cuerpo entiende que eso es una situación de alarma, o bien porque hay una lesión real, o bien porque hay una lesión tisular que sea real, o bien porque haya un riesgo a tener. ¿Vale? Entonces, cuando eso se produce, el cuerpo, para intentar mantener la homeostasis, siempre, y eso ocurre siempre, genera una hipofunción, siempre. Es decir, cuando eso ocurre en un músculo, el músculo va a aumentar el tono y va a disminuir la fuerza. ¿Vale? Es decir, se va a generar, va a intentar buscar su círculo de protección para intentar minimizar los riesgos. En una articulación siempre vamos a encontrar una disminución del rango articular, una disminución de la protección. Bueno, pues en un tejido neural esto también implica una hipofunción, ¿vale? Y la hipofunción es que va a disminuir la capacidad de deslizamiento. El nervio se va a modificar histológicamente y va a aumentar su tejido conectivo, ¿vale? Y ese aumento histológico del tejido conectivo va a generar una disminución en el deslizamiento. Entonces, cuando hacemos un test neural, generamos una respuesta adversa ante un menor rango articular y un menor rango de tensión, ¿vale? Eso es un test neurodinámico positivo. Eso es una neuroprotección. Ojo, el nervio periférico es conectivo hasta que llega a la médula. Cuando llega a la médula no es necesario ser conectivo porque hay una estructura superior a nivel de protección que es el raquis, ¿vale? Y entonces ahí se genera otra neuroprotección que es el bloqueo osteopático. Otra hipofunción, ¿vale? Pues esa es la neuroprotección. ¿En qué consiste la neuromodulación? En conjunto de técnicas que lo que buscan es solucionar la neuroprotección. Y ojo, la neuroprotección también genera un cambio a nivel del córtex, se genera cortisol, adrenalina, se genera señal de alarma, peligro. ¿Vale? Pues todas aquellas técnicas que lo que buscan es normalizar la situación que ha generado esta respuesta neuroprotectora de todo este sistema es lo que llamamos neuromodulación. El problema es que, claro, bajo ese concepto, pues una pregunta, una manipulación osteopática sería una neuromodulación. Un Ciriax sería una neuromodulación. Una punción seca en un punto gatillo sería una neuromodulación. Una corriente galvánica en un tendón sería una neuromodulación. Cualquier técnica donde intentemos conseguir una homeostasis, ya sea mecánica como bioquímica del tejido, es una técnica que genera una neuromodulación, ¿vale? Por eso es muy importante circunscribir que lo que vamos a hablar, o lo que ahora está en auge, es la neuromodulación eléctrica ecoguiada, ¿vale? Es la utilización de un estímulo eléctrico local sobre el nervio con guía ecográfica para generar una modificación bioquímica del nervio, que eso va a generar también una modificación tisular.
¿vale? Es decir, la colocación de una agujita, una corriente eléctrica cerca del nervio va a generar cambios bioquímicos, tanto a nivel intraneural como a nivel cortical. Se van a segregar una serie de sustancias que van a favorecer el aumento del flujo sanguíneo y que van a normalizar un ambiente hipóxico y una lesión bioquímica secundaria intraneural. Y eso, evidentemente, va a mejorar el componente mecánico del nervio y la información de todos aquellos receptores extraneurales que mandan información a ese, ¿vale? Pero claro, esto no es la única técnica que yo puedo trabajar al nervio. No solamente no es la única técnica, sino que esta técnica, que es muy potente de forma aguda, al ser una técnica pasiva, no deja ninguna huella a nivel cortical, sino la acompañamos de técnicas activas para el paciente, ¿vale? Entonces, pues ahí va a ser muy importante saber en qué momento, en qué músculo, en qué tendón, en qué nervio tengo que aplicar una técnica en función del objetivo terapéutico que yo vaya. Bueno, aquí os enseño un poco esta neuroprotección que ocurre a nivel cortical, una respuesta neuroendocrina, la segregación de aldosterona, la segregación de cortisol, la segregación de adrenalina, la segregación de glutamato, sustancia P en relación al dolor y la modificación del mapa cortical, ¿vale? Bueno, pues dentro de esto, ¿qué técnicas de neuromodulación creéis que podemos aplicar para generar un cambio a nivel del tejido neural? Si decimos de poder trabajar al nervio, ¿qué técnicas tenemos para poder trabajar al nervio? ¿Podemos trabajar al nervio de forma mecánica? Otro alumno aventajado, me lo dirán. Bueno, pues al nervio, entendiendo como nervio el receptor que está dentro del nervio, en él podemos trabajar, o yo trabajo de dos formas. Una con un estímulo mecánico y otra con un estímulo eléctrico. Dentro del estímulo mecánico puede haber un estímulo mecánico activo o pasivo para el paciente. Y un estímulo mecánico local o global, ¿vale? En este caso voy a utilizar a una paciente, por acá. Os presento a Chloe, mi chica. Hola. Que bueno, básicamente pues la tengo para estas cosas. Bueno, si nosotros, por ejemplo, intentamos poner en tensión el nervio mediano, ¿vale? Yo voy a explicar un poco en qué consiste mi metodología de evaluación del tejido neural. Si decimos que este es el nervio mediano, pues bueno, el nervio mediano va a salir del agujero de conjunción, va a pasar por el pliegue axilar, va a llegar a pasar por el acerto fibroso y va a llegar aquí a la muñeca, a la altura del piano, ¿vale? Pues para ponerlo en tensión, lo que hago es que le digo a la cabecita que se vaya lejos y me traigo la muñeca lejos para ponerlo en tensión lo máximo posible, ¿vale? Si la respuesta es neural adversa, me va a generar una respuesta neural, o motora o sensitiva, ¿vale? Aquí normalmente la literatura lo que te dice es que hagamos un test diferencial, es decir, si el paciente siente tensión o una respuesta neural a nivel distal, o quitemos tensión a nivel cervical para ver si mejora o no mejora, para ver si la respuesta realmente es neural o es una respuesta articular o muscular de cualquier zona donde estoy poniendo una tensión excesiva, ¿vale? Bueno, pues yo en este caso hago dos tests. Hago el test discriminatorio para decidir si la respuesta es neural o no, y a partir de ahí hago otro test, y es que sobrepaso los límites. Y esto lo hago siempre que evalúo el sistema musculoesquelético, ya sea tejido neural o no, evalúo en un estado de confort al tejido y después lo evalúo en un estado de estrés. Es decir, para mí es muy importante no solamente saber cómo se comporta de forma fisiológica un músculo, sino cuando se sobrepasa sus límites, qué compensaciones adquiere el paciente. Porque eso realmente va a decir el comportamiento automático del paciente. Entonces, bueno, si yo genero una hipoxia y sigo sobrepasando los límites fisiológicos, el nervio va a generar lo que hemos hablado anteriormente, una neuroprotección. Va a reclutar cualquier estructura que metaméricamente pueda recurrir para quitar tensión en este nervio y que el flujo sanguíneo que llega al nervio sea lo más cerca al fisiológico. Entonces, si tenemos un problema de cuello, el paciente generará una modificación de la posición del cuello.
Si tenemos un problema mayormente en el hombro, el paciente lo que intentará será hacer una antepulsión de hombro. Si el paciente tiene un problema en el codo, el paciente automáticamente lo que va a intentar es generar un flexor. Y si el paciente tiene un túnel carpiano, donde el paciente va a intentar compensar, es en la muñeca, ¿vale? Esto a mí me da información sobre qué receptores extraneurales me están mandando información nocioceptiva. Y sobre todo, en qué receptores extraneurales tengo que trabajar. Porque sobre los receptores intraneurales yo puedo trabajar de forma mecánica. Puedo trabajar de forma mecánica global. O puedo trabajar de forma mecánica con deslizamientos manuales focales, porque sé por dónde pasa. Sé que pasa desde C5 hasta T1, sé que pasa por el desfiladero interescalénico, sé que pasa por el desfiladero vesiculario, desfiladero pectoral, pliegue axilar, la línea entre el bíceps y el braquial, el acepto fibroso entre los flexores y el túnel carpiano. Bueno, pues con la ayuda del ecógrafo y siguiendo esa referencia ósea, yo puedo hacer una movilización neural focal para mejorar el flujo sanguíneo en un punto localizado, que tiene relación con esta estrategia diagnóstica para saber en qué zona hay un receptor nocioceptivo que me está mandando información. Afortunadamente, este conjunto de receptores que son de alto riesgo no son infinitos. Bueno, cada nervio tiene los suyos, y en este caso, pues la columna cervical alta va a ser uno, el pliegue axilar va a ser otro, el acepto fibroso y el pronador redondo va a ser otro, y evidentemente el ligamento anular del carpo va a ser otro, ¿vale? Eso a mí me hace el poder trabajar mecánicamente con técnicas globales, mecánicamente con técnicas focales, eléctricamente con técnicas locales, en los puntos de interés donde con guía ecográfica me interesa meter una agujita en función de la sintomatología que tiene el paciente. Porque los nervios son sensitivos, motores o mixtos. Y aparte, yo no sé vosotros, pero bueno, a mí la formación que recibí dentro de la carrera con respecto al sistema nervioso periférico fue tan básica, que básicamente yo salí creyendo que el nervio por donde pasaba inervaba. Bueno, el nervio hay zonas por donde pasa que es completamente pasivo, es decir, no genera ningún tipo de actividad ni sensitiva ni motora, y después hay zonas por donde genera una actividad sensitiva y zonas por donde genera una actividad motora, ¿vale? Entonces, dependiendo de la zona sensitiva y de la zona motora, yo puedo trabajar al nervio dentro de las zonas que a mí me interesan, con una agujita y un estímulo eléctrico, para tener un fin sensitivo o un fin motor dentro de los músculos que forman su miotoma o dentro del conjunto de piel que forma su dermatoma. Ese es el trabajo neural invasivo eléctrico que ahora mencionaremos, ¿vale? Pero yo no solamente puedo trabajar al nervio dentro de los receptores del propio nervio, es que también puedo trabajar al nervio dentro de los receptores extraneurales. Entonces yo, una vez que pongo en tensión al nervio y genero una hipoxia, si yo me vengo para acá y hago una movilización de un segmento vertebral o hago una inhibición por presión de un multífido, ¿qué creéis que va a pasar con el comportamiento de mi nervio? ¿Qué creéis que va a pasar si yo llego aquí y quito tensión en el desfiladero interescalénico? Que quito una señal nocioceptiva al nervio. Y si quito una señal nocioceptiva al nervio, ¿qué ocurre con el nervio? Que aumenta ¿qué? Su flujo sanguíneo. Y si aumenta su flujo sanguíneo, ¿qué ocurre? Que mejora la capacidad de deslizamiento. Entonces yo ya sí puedo empezar a trabajar al nervio, mejorando su propiedad mecánica, quitándole información nocioceptiva que me condiciona un ambiente hipóxico. Pero entonces yo estoy haciendo un trabajo sobre dos receptores. Sobre un receptor extraneural y sobre un receptor intraneural. Un receptor muscular que tiene una relación mecánica continente-contenido de compresión del nervio y un trabajo directamente sobre el nervio. Estoy trabajando en el nervio mediante dos variables, pero es que realmente el nervio en situación real debe de controlar la información de muchas variables. Cuando trabajamos al nervio dentro de una única variable, no es un trabajo que realmente tenga una transferencia real de la cantidad de información que el nervio tiene que procesar a lo largo del día. De hecho, la velocidad de conducción neural va a depender del número de variables que el nervio tenga que interpretar, ¿vale? Por eso existe una progresión dentro del trabajo de readaptación neural, ¿vale? Para poder trabajar con una única variable, poder trabajar con otra variable, igual que yo puedo trabajar con la variable cognitiva. Entonces estoy trabajando sobre receptor cognitivo, estoy trabajando sobre receptor periférico
y estoy trabajando sobre el receptor intraneural, ¿vale? Esto es lo que hablamos de trabajar con los... Esto es lo que hablamos de trabajar con los receptores extraneurales. Ahora, siempre es muy importante, porque creo que he visto ahí alguna respuesta, es muy importante tener en cuenta la respuesta del paciente. Eso es muy importante. Es decir, es muy importante trabajar con estímulo no nocioceptivo, porque claro, si yo aplico al paciente un estímulo nocioceptivo, o bien porque en el punto donde yo aplique exista un problema, o bien porque la intensidad o el trabajo que yo haga supere, como hemos dicho, esa tensibilidad, la respuesta del paciente va a ser neural adversa. Pero lo bueno es que cuando yo realizo este trabajo, la información de su fascia y la información sobre el rango de movimiento y la sintomatología del paciente ya me da información sobre que el trabajo que estoy haciendo es fisiológico o no es fisiológico, ¿vale? Y a partir de ahí es muy importante detectar cuáles son las variables que pueden o son de alto riesgo y sobre qué variables puedo trabajar que son sobre una zona segura, ¿vale? Es decir, el paciente puede tener una zona sensitiva perfectamente fisiológica y no nocioceptiva y puede tener una respuesta motora. Yo trabajaré antes a nivel sensitivo y a partir de ahí empezaré a trabajar a nivel motor. O trabajaré a nivel motor con contracción y rango de movimiento que el paciente no me genere sintomatología. Claro, curiosamente, ¿cuál es el primer estímulo que no es dependiente del rango de movimiento? El estímulo isométrico. Es curioso que el estímulo isométrico, aparte, es el estímulo más analgésico que existe, ¿vale? Bueno, pues un poco esta es mi estrategia de abordaje a nivel de evaluación y de trabajo neural. Es decir, incorporo el trabajo directamente sobre el receptor intraneural con el trabajo sobre los receptores extraneurales. Los receptores extraneurales tienen que tener una vinculación, eso sí, metaméricamente con el nervio, ¿vale? Evidentemente, esto genera también una respuesta de modificación, es decir, esto ya me va a generar una respuesta de cambio neuroendocrino. Y es muy importante trabajar con respecto a eso, porque tan importante es poder influir en el grado de oxígeno que tiene un nervio, actuando sobre todos los receptores que mandan información sobre ese nervio, como tan importante es influir en el ambiente bioquímico del nervio segregando una sustancia que es la más analgésica que existe, que son endorfinas. ¿Qué creéis que va a pasar cuando el paciente pueda aumentar el rango de movimiento? ¿Qué creéis que va a pasar cuando le hago una inhibición por presión y mejore la capacidad fascial del paciente? ¿Qué creéis que va a pasar cuando el paciente nota que mejora el rango de movimiento, fuerza, timing? Su señal de peligro baja. ¿Qué va a pasar con la aldosterona? ¿Qué va a pasar con el cortisol? También muy importante generar estrategias terapéuticas que incluyan cosas que sean felices para el paciente. Muchas veces el paciente llega a consulta, esto me gusta mucho, Gabriel, porque además tú te dedicas al movimiento, y cuando yo veo ejercicios en Instagram, digo, ¿pero este ejercicio es para el paciente o para ti como terapeuta? Es decir, ¿es un ejercicio para ti como lucimiento o realmente para ti? Es muy importante explicar al paciente qué es lo que es. Entonces, yo siempre en mis sesiones lo que intento es que el paciente sonría, que el paciente disfrute, que el paciente segregue eso que se llama endorfinas. No solamente eso va a mejorar este ambiente hipóxico, sino que también va a mejorar la adherencia a un tratamiento y a una actividad física, ¿vale? Bueno, ya he dado un poquito la brasa dentro de mi metodología. Os voy a mencionar en qué consiste la neuromodulación eléctrica. Os voy a enseñar las técnicas que yo utilizo, porque también aquí un poco me salgo dentro del estándar. Las técnicas que yo utilizo dentro de estímulo eléctrico ecoguiado invasivo sobre el nervio. Y yo trabajo básicamente sobre 4, ¿vale? Normalmente os vais a encontrar siempre en las formaciones las tercera, la cuarta, las dos últimas. Rafa, tiene aquí una pregunta, no sé si la estás viendo. No. Dice, ¿lo trabajas al mismo tiempo si es posible? Es decir, por ejemplo, trabajas mientras estás neuromodulando con la aguja y acutes el espacio interescalénico. Sí, es decir, bueno, aunque yo hablo de técnicas invasivas ecoguiadas, tú además que vas a venir a mi información, yo ya os anticipo que no todo lo trabajo con aguja, es decir, existe, lo bueno de poder trabajar con ecografía es que te permite tener referencias, a veces óseas, a veces vasculares, a veces anatómicas,
donde a mí me permite el poder trabajar con un estímulo eléctrico sin necesidad de utilizar una aguja, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, muchas veces no es necesario tener una aguja puesta. Bueno, claro, te voy a... Por ejemplo, el nervio cubital, una de las zonas de aplicación, una de las zonas de abordaje terapéutico, es próximo al canal de Bullón, ¿vale? En este borde cubital, el nervio cubital va a salir del túnel epitrócleo del craniano, va a pasar y va a acompañar con el borde cubital al cubital anterior hasta llegar al canal de Bullón. Y justo en el canal de Bullón es donde ese nervio va a pasar de ser un nervio mixto a ser un nervio sensitivo y motor, ¿vale? Bueno, pues teniendo ese conocimiento y sabiendo por dónde pasa, con ciertas herramientas como la que os enseño. Bueno, no sé si se ve desde ahí. Sí, se ve. ¿Veis la respuesta motora? ¿Se ve, Gabriel? ¿La respuesta motora? Sí, se ve. ¿Vale? Bueno, esto, cuando yo necesito hacer un trabajo polivariable, es decir, cuando yo necesito hacer un trabajo donde meta varias variables de forma simultánea, me decanto por la utilización de técnicas eléctricas, pero no invasivas, ¿vale? Eso también hace que esta técnica podamos trabajar con ciertos pacientes, porque hay ciertos pacientes con disfunciones vegetativas, donde la colocación de aguja no es tan interesante a nivel terapéutico, ¿vale? Entonces, cuando trabajo también con afectaciones, con pacientes con sensibilización central, o con pacientes que tienen algún tipo de alteración vegetativa, o una aprensión a la aguja, como hemos dicho, si yo al colocar un estímulo genero una respuesta adversa al paciente, y muchas veces no es dolor, sino esa sensación de pánico o esa sensación de miedo, ya automáticamente voy a segregar neurotransmisores como aldosterona, como cortisol, que me baje a condicionar el efecto terapéutico de la técnica, ¿vale? Entonces, dependiendo del paciente, decido si utilizo la aplicación de la aguja o si no utilizo la aplicación de la aguja. Y en este caso se sigue una progresión, es decir, igual que cuando trabajamos readaptación funcional generamos una progresión con respecto a carga, aquí pasa igual. Es decir, en función de la tolerancia a la carga del nervio, trabajaré solamente con un estímulo, que será el mecánico, o trabajaré con varios estímulos, ¿vale? Entonces, conforme mejore la tolerancia a la carga del paciente, iré incorporando otros estímulos. Cuanto más estímulos incorpore, mayor carga al nervio. Siempre también teniendo claro cuál es la transferencia, es decir, a dónde tengo que llevar al paciente. Es decir, cuál es su lugar de trabajo y cuál es su ámbito deportivo. Porque esto también va a ser muy importante. Es decir, los estímulos a los que se tiene que exponer al paciente son aquellos que después van a tener una transferencia real a su práctica diaria, ¿vale? Bueno, pues en este caso, dentro de las técnicas de estimulación, dentro de las técnicas de trabajo eléctrico, ya os digo, ecoguiado o no ecoguiado. Las dos primeras son indudablemente o son imprescindibles la utilización del ecógrafo, que es la liberación neural focal y la movilización neural focal, ¿vale? Uno de los condicionantes dentro de la patología neural son las entidades clínicas que cursan con una compresión neural focal, como puede ser un túnel carpiano, ¿vale? Entonces, hay ciertas entidades clínicas que lo que se genera es una compresión neural en un foco, ¿vale? No podemos movilizar un nervio, no podemos exponerlo a un estímulo mecánico si el nervio tiene un punto donde existe una compresión, ¿vale? En este caso, con la utilización del ecógrafo, porque este es un ecógrafo dependiente, colocamos una agujita y generamos una liberación de ese nervio, ¿vale? Eso es lo que llamamos movilización neural focal. Pero eso no es una técnica eléctrica, es una técnica mecánica. Es una técnica donde se utiliza el estímulo mecánico de la aguja para liberar una compresión fascial, como puede ser, por ejemplo, el túnel carpiano, entre el ligamento anular del carpo y la fascia de los flexores, ¿vale? Esa es una entidad donde se genera una compresión, ¿vale? Yo puedo realizar una movilización neural focal, pero también puedo realizar una movilización neural focal con aguja. Es decir, puedo colocar una agujita por encima del nervio, entre el nervio y el ligamento anular, y entre el nervio y la fascia de los flexores, para generar una movilización del nervio focal
inducida con un estímulo mecánico de la aguja. Estas dos técnicas son técnicas que son mecánicas, no son eléctricas, y lo que sirven es para quitar todos aquellos condicionantes fasciales locales que condicionan el deslizamiento del nervio. Afortunadamente, las entidades clínicas que nos llegan a consulta dentro de este tipo de público son mínimas, ¿vale? Después tenemos las otras dos, que es la estimulación neural focal, que es la aplicación de un estímulo eléctrico, unas TENS, lo más próximas al nervio, o bien utilizando referencias anatómicas, y poder hacerlo sin aguja, o bien haciéndolo de una forma ecoguiada, ¿vale? Y después tenemos la estimulación neural segmentaria, que es la colocación de un estímulo eléctrico a nivel de los multífidos de aquellas vértebras que metamédicamente tienen una relación con el nervio que estamos trabajando. En este caso no es una técnica directa neural, es una técnica eléctrica, pero la aplicación no es directa sobre el nervio. Es sobre el multífido que condiciona o que da un input medular a la zona de la salida neural, ¿vale? Ahora, si os dais cuenta, todas estas técnicas, ya sean mecánicas o ya sean eléctricas, ya sean directas sobre el nervio o ya sean a distancia, como pueden ser estímulos segmentarios, son todas técnicas pasivas para el paciente. Es decir, son técnicas donde el terapeuta actúa y donde el paciente solamente recibe la técnica. Ahora digo yo, ¿creéis que los cambios que producen este tipo de técnicas son cambios agudos o crónicos? ¿Creéis que esto, la aplicación de este tipo de técnicas, puede generar algún cambio crónico a nivel del corte cerebral? Y a partir de ahí debatimos sobre lo que hemos hablado todo este tiempo. Tiago Silva dice que son crónicos. Los cambios crónicos. ¿Cómo? Tiago Silva comentó que son crónicos. Efectos crónicos. ¿Más opiniones? Yo creo que al hacer este tipo de intervenciones no es suficiente para crear una impresión a nivel central. Hace falta siempre reintegrarlo con movimiento y que ya que tiene una nueva amplitud, tiene que ser explorada por parte del sistema. Efectivamente. Muchas veces el movimiento no tiene por qué ser físico, es decir, tenemos técnicas como por ejemplo la imaginería motora, es decir, que genera cambio a nivel cortical y no solamente la activación de la corteza motora, sino también la corteza premotora pues puede generar cambio a nivel cortical. Y yo también trabajo mucho el nervio dentro de un concepto, dentro de un engranaje, utilizando la imaginería motora. Hay veces, como por ejemplo puede ser un SUDEC o puede ser una sensibilización central, donde desgraciadamente no puedo trabajar al nervio dentro de la zona donde me interesa trabajarlo. Y me tengo que trabajar metamédicamente el nervio contrario. O tengo que trabajar a nivel cognitivo, ¿vale? Entonces, lo que sí es muy importante es que haya una parte activa por el paciente, ya sea activa motora o ya sea activa cognitiva, ¿vale? Eso es importantísimo, ¿vale? Por ejemplo, una de las técnicas que yo aplico para intentar integrar la parte pasiva de las técnicas invasivas con la parte activa es simplemente, por ejemplo, cuando coloco las agujitas en los multífidos, donde coloco la agujita y coloco una corriente eléctrica para disminuir el tono del multífido y generar un input a nivel medular. Después dejo las agujitas y ya dejo una corriente de un solo hercio durante 15 minutitos, donde el paciente lo único que va a hacer es que sea capaz de percibir qué se siente cuando se contrae el multífido. Solamente la percepción interoceptiva, somatosensorial, de qué se siente cuando se contrae un multífido. Pues, por ejemplo, eso es una conexión entre una herramienta pasiva, neural, de neuromodulación eléctrica, de una herramienta activa cognitiva, ¿vale? Esto es uno de los ejemplos de lo que yo intento hoy utilizar estos 45 minutitos de charla para intentar que veáis que el trabajo de readaptación funcional neural, entendido de esta forma, donde es una agujita y una corriente eléctrica, está muy lejos de realmente cubrir las expectativas de devolver una tensibilidad al tejido, que en este caso la tensibilidad al tejido neural, es devolverle la capacidad mecánica y devolverle la capacidad bioquímica suficiente
para que su función principal, que es la velocidad de conducción neural y la congruencia en la transmisión del estímulo, sea óptima, ¿vale? Y soy docente dentro de fisioterapia invasiva neural, pero soy docente incluyendo esta fisioterapia invasiva neural dentro de un engranaje funcional mucho más amplio. ¿Preguntas? ¿Opiniones? Quien quiera hacer preguntas, yo voy a hacer una o dos preguntas, pero quien quiera intervenir, por favor, puede abrir el micro para poder exponer lo que quieran. Okay? Se houver alguma dúvida em português ou uma tradução da conversão, por favor, interrompam, que com todo o gosto tentaré fazer a melhor ligação possível. Bueno, una de mis preguntas es, prendese con si es de facto necesario que haga siempre falta un trabajo pasivo. O sea, no podría omitir un poco la parte pasiva que en relación con la activa, o sea, ser solo activo. Si has probado esto con pacientes, ¿cuál es tu feedback en relación a eso? Sí, es decir, yo cuando inicio un tratamiento, es decir, cuando el paciente viene a consulta y diseño una sesión, en mi sesión siempre va una parte pasiva y una parte activa, es decir, lo que quiera trabajar de forma pasiva después va a tener una transferencia. ¿Por qué, Gabriel? Porque así, primero yo tengo un feedback del paciente de cómo está, es decir, tengo un control evolutivo de qué variables han cambiado en el paciente. Por ejemplo, hago un ejemplo, un paciente que viene, por ejemplo, con una neuralgia sensitiva en la zona metamérica de un nervio. Y en ese caso, cuando yo evalúo el nervio sensitivo, no lo expongo a esto. El nervio sensitivo es un nervio que va por debajo de la piel. Se encarga del deslizamiento facial superficial. Es decir, se encarga del trofismo y de la sensibilidad cutánea. Hago una exploración facial. Es decir, veo la capacidad de deslizamiento del nervio, pero esta capacidad de deslizamiento. Por eso, esto no me interesa tanto en el nervio sensitivo. Me voy a la zona metamérica y deslizo. Veo la capacidad de deslizamiento y, sobre todo, la nociocepción. Sobre el deslizamiento, hago una pinza rodada y también veo la capacidad de trofismo que tiene la piel, la capacidad que tiene de vascularizarse y de volver al estado inicial, ¿vale? Eso a mí me permite delimitar un área. ¿Qué área es nocioceptiva y qué área no es nocioceptiva? Entonces yo empiezo trabajando por la zona no nocioceptiva, porque ahí no corro riesgo de generar un estímulo que sea nocioceptivo y que me genere alteraciones a nivel del mapa cortical y sobre todo una respuesta de neuroprotección. Y la zona que es nocioceptiva la trabajo, pero siempre con estímulos infranocioceptivos. Si el estímulo es táctil, me voy al eléctrico. Y si el estímulo es táctil, trabajo por encima del umbral. ¿Cuándo sé, Gabriel, que me estoy sobrepasando? Pues si es sensitivo, porque voy a generar una respuesta sensitiva a eso. Entonces, esas técnicas pasivas a mí me sirven para saber dónde está el límite del paciente, para poder después transferirlo a una parte activa, como puede ser trabajo con fuego, o como puede ser el trabajo con texturas, temperaturas, donde el paciente no solamente se puede autoestimular él, sino que el paciente cierre los ojos y sienta qué percibe. Es un trabajo activo cognitivo, ¿vale? Muchas veces es exponerle al paciente a que sienta placer, es decir, esta zona tienes una neuralgia y tiene una respuesta adversa, pero si te soplo, pero si piensas que estás en la playa y que percibes el calor, y si te lo haces tú, céntrate en esa sensación. ¿Qué sientes? No siento dolor. Disfrútala, celébrala, segrégame endorfinas. ¿Vale? Esa es la parte. Entonces, siempre intento una parte pasiva y me he ido un poco a la zona, a una estrategia o a un caso clínico un poquito más complicado, pero si me voy a rango de movimiento, bueno, miro rango de movimiento, cantidad y calidad de movimiento, y me voy a aquel segmento donde no se genere. También trabajo con foco interno, foco externo, e intento desfocalizarle e intento desviar la atención, ¿vale? Entonces, o intento que el paciente, al contrario, sea muy partícipe de la sensación de cuando hace una actividad muscular máxima. Es que no tengo fuerza. Bueno, no tienes fuerza, ¿por qué? No tienes fuerza en ese rango articular. Vámonos a este. Contrae. ¿Qué sientes? No siento dolor. Disfruta. Contrae. Esa es su actividad activa. Actividad activa no nocioceptiva con un input a nivel cortical, un input a nivel cognitivo.
Perfecto. Bien. Bien. Tienes aquí outra pergunta. José Pedro Leite, não sei se queres abrir o micro e fazer a pergunta. Viva, boa noite. Ele acabou um bocadinho por responder à questão neste sentido, não é? Que a questão vinha no sentido de perceber quais eram as estratégias que usavam para trabalhar de forma ativa, ou seja, a nível cognitivo. Mas já agora, pronto, também posso lançar a questão, para além desta questão das contrações e, no fundo, um novo estímulo de movimento sem dor, que outro tipo de estratégias é que usa, que considera que são ativas, que não levem para o exercício, ou seja, que seja mais uma questão do cognitivo? Bueno, José, tú ya con lo que dijiste respondiste un poco, pero José quería saber qué otro tipo de estrategias utilizas sin que sea contracción o que haya movimiento más cognitivo para crear alguna alteración. Vale, me gusta esa pregunta. Vamos a utilizar a Chloe. Os voy a poner, por ejemplo, un ejemplo de un trabajo activo neural con una transferencia, ¿vale? Vamos a intentar generar algo que pueda tener una transferencia mucho más real que un trabajo neurodinámico de esto, ¿vale? ¿Te vas a tumbar aquí? Ponte la cabeza para allá. No, aquí. Y te vas a pegar. ¿No? Pongamos que está... ¿Me veis bien ahí, Gabriel? Más o menos. ¿Vale? ¿Veis su brazo? Sí, el brazo sí, una parte. El brazo sí, ¿no? Vale, perfecto. Su columna cervical también, ¿no? Sí. Perfecto. Bueno, pues pongamos que esta persona, por ejemplo, es escaladora, ¿vale? ¿Ok? Bueno, pues lo que vamos a hacer, Chloe, es lo siguiente. Vas a pensar ahí muy bien, pensamos ahí, muy bien. Muy bien. Vamos a ir doblando el codo y nos vamos a ir dejando caer atrás. Perfecto, perfecto. Estiramos aquí, atrás, muy bien. Subimos y rotamos. Y rotamos. Vale, muy bien. Perfecto. Mantenemos ahí, doblamos el codo. Mantenga ahí. Venga, doblamos el codo y estira. Doblamos el codo. Muy bien, estira. Muy bien, doblamos el codo. No dejamos caer. Mantenemos ahí. ¿Vale? Hacemos ahí un trabajo isométrico, ¿vale? Y manteniendo ahí, lo único que quiero que hagas es rotación de muñeca. ¿Vale? Y estiramos. Por ejemplo, ¿vale? Esto es un trabajo activo por su cuenta, pero dentro de una posición con una transferencia, ¿vale? Claro, aquí yo ya puedo trabajar también con otras variables, que es rango de movimiento y que es velocidad, porque eso también es muy importante, es decir, hay que saber exponer al nervio a un fracaso hipóxico por un aumento en un mal rendimiento, una mala gestión aeróbica, exponiéndolo a un gesto anaeróbico. Es que, claro, el concepto de aeróbico y anaeróbico lo tenemos a nivel muscular, pero es que el tejido neural funciona exactamente igual. ¿Vale? Entonces, pues bueno, yo lo someto a un trabajo aeróbico, un trabajo cíclico de baja resistencia, o lo trabajo de una forma anaeróbica, en función de lo que necesite con el paciente. ¿Vale? Y eso estoy trabajando con normorespiración. Pero yo puedo aquí, a partir de aquí puedo trabajar también con la respiración. No solamente con la respiración, porque la respiración, no sé si tenéis conocimiento sobre coherencia cardíaca, por ejemplo, Sí. Mejora, evidentemente mejora el trofismo intrauteral, sino que también puedo trabajar con apneas. Y también puedo trabajar, por ejemplo, con una respiración torácica alta, como un estímulo adverso si el paciente tiene un problema de los desfiladeros interescalénicos, por ejemplo. ¿Vale? A partir de ahí, empezar a trabajar con otra variable activa, no directamente neural, pero sí es directamente extraneural. ¿Vale? Como un ejemplo. Okay. Y a nivel más cognitivo, que utilizas, o sea, sin movimiento,
Ya hablaste un poco del motor imagery, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión y experiencia? Sí, por ejemplo, yo lo que hago para trabajar imaginería motora, pues si por ejemplo tengo un SUDEC, ¿vale? Lo que hago con el paciente, por ejemplo, pongamos, ¿veis aquí sus piernas? No. ¿Y ahora? Sí. Ahora sí, ¿no? Por ejemplo, si tengo la posibilidad de poder trabajar con terapia de espejo, pues trabajo directamente con terapia de espejo. Es decir, directamente coloco un espejo donde el paciente ve en el espejo la pierna o teóricamente la pierna afecta y yo voy haciendo un trabajo sobre la pierna. Entonces, es un trabajo donde estimulo aquellos receptores que yo sé que en la otra pierna generan nocicepción. Si es sensitivo, me voy al dermatoma que yo aquí he evaluado como dermatoma nociceptivo y lo trabajo aquí con un espejo. Pero a veces no utilizo el espejo. Entonces, a veces lo que hago con el paciente es que directamente cierre los ojos, ¿vale? Y trabajo. Trabajo la zona dérmica que tiene una conexión neural metamérica con esto. Es decir, todos tenemos conceptualizado que yo puedo mejorar la fuerza de este cuádriceps trabajando este. Eso lo tenemos bien conceptualizado. ¿Y por qué no puedo mejorar la información sensorial de esta zona trabajando esta? Se rige por el mismo mecanismo. Entonces, hago un trabajo donde hago que el paciente perciba y disfrute. Es decir, me vengo a la zona sensitiva, que en este caso aquí es nociceptiva, la trabajo, el paciente cierra los ojos y simplemente se encarga de saber qué se siente aquí, de disfrutar de esta sensación y conforme su umbral va bajando, su umbral de excitabilidad va bajando, se empieza a trabajar ella. No trabajando sobre esa zona, pero sí trabajando cerca, ¿vale? Y sigue percibiendo. ¿Qué te gusta? ¿La playa? Pues cerramos los ojos y estamos en la playa. Y sentimos el calorcito. Y lo mismo no me tolera el palpar, pero lo mismo sí me tolera el soplar. A la vez, ella cierra los ojos y ella va percibiendo todas aquellas sensaciones que le generan placer o sobre todo que no le generan nocicepción, se van reforzando de una emoción. Porque ese refuerzo de esa emoción va a hacer que se disminuya la segregación de esas sustancias, que va a hacer que se focalice más su atención en la zona que está disfuncional y poquito a poco voy avanzando en esa zona, ¿vale? Eligiendo temperaturas, texturas, autoestimulación, porque todo lo que sea autoestimulación está controlado por la seguridad de que yo sé hasta cuándo puedo parar, ¿vale? Bueno, pues esto es un ejemplo entre un estímulo, una parte pasiva, que es esta, con una parte activa, tanto a nivel metamérico homolateral como a nivel metamérico contralateral, ¿vale? Vale. José, não sei se foi respondida a pergunta. Responde. Obrigado. Obrigado a nós. ¿Tienes otra pregunta de Carlos Molina? No sé si quieres abrir el micro, Carlos. Hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Vale. Con respecto a la primera parte en la que se describía el trabajo sobre el nervio a través de técnicas intraneurales y extraneurales, que si podías un poco volver a resumir el tipo de trabajo que hacías para trabajar una zona y otra del nervio. ¿Sí? ¿Escuchaste, Rafa? Sí, pues os pongo un ejemplo. Os pongo un ejemplo donde yo creo que va a quedar perfectamente claro. Colócate boca arriba con la cabeza. Si, por ejemplo, yo tengo un paciente donde su motivo de consulta es sobre
alguno de los receptores extraneurales de su nervio mediano. Por ejemplo, me viene un paciente con un túnel carpiano, por ejemplo, ¿vale? O me puede venir un paciente, por ejemplo, que tiene una rotura en uno de los flexores, superficiales o profundos. Es decir, son estructuras que neuralmente están controladas por el nervio mediano, ¿vale? Yo puedo hacer un trabajo intraneural. El trabajo intraneural es aplicar un estímulo que genere una modificación en los receptores de dentro del nervio, en el nervio nervoso. Y eso lo puedo trabajar con un estímulo mecánico, que es la neurodinamia. Yo puedo hacer un estímulo mecánico global, es decir, un estímulo mecánico donde pongo en tensión todo el nervio o parte del nervio. Yo puedo venirme para acá, quitar tensiones del codo y solamente trabajar a nivel de hombro, cuello, axila y hasta el codo. Pero sigue siendo una movilización global del nervio dentro de un trayecto. O me puedo venir aquí, justo en la zona donde tiene el atrapamiento, yo puedo poner en tensión al nervio. Y chicos, ¿de dónde a dónde va el ligamento anular? Escafoides pisiformes, ¿vale? Entonces yo puedo coger con mi mano y acercar escafoides y pisiforme. Y es un estímulo mecánico sobre el nervio. Pero ojo, es un estímulo mecánico sobre el nervio local. Ya no es global. Tanto uno como otro, en los dos estoy estimulando al nervio. Estoy haciendo una estimulación mecánica sobre el nervio. Pero yo a la vez me puedo venir para acá, hago una movilización neurodinámica, quito tensión en ese ligamento transverso, pero con mi mano, puedo hacer una inhibición por presión del pronador redondo. Uno de los músculos cuyo aumento de tono condiciona el comportamiento mecánico del nervio. Pero yo ya no estoy haciendo una presión sobre el nervio. No, estoy haciendo una intervención sobre un músculo que condiciona el comportamiento mecánico del nervio. Digo eso, como puedo cogerme aquí y puedo hacer un deslizamiento fascial del desfiladero interescalénico. Puedo venirme para acá, hacer una movilización neurodinámica, quitar tensión entre pisiforme y escafoides. Tanto la movilización neurodinámica como la tensión que quito en la zona son dos estímulos mecánicos neurales, global y local. Pero este deslizamiento fascial es un estímulo extraneural. Entonces estoy trabajando con tres estímulos, dos intraneurales y uno extraneural, pero los tres son mecánicos. ¿Entendéis? Ahora, yo a la vez puedo coger y pedirle una contracción isométrica de los flexores de los dedos. Contraer los flexores de los dedos, relaja. Contrae, relaja. Contrae, relaja. Un estímulo sobre el miotoma. Ahora, esto es un trabajo activo por su cuenta. Estoy trabajando con tres variables. Mecánico, global, mecánico, local, pero las dos son pasivas, y uno sobre el miotoma, activo por su cuenta. Entonces estoy metiendo ahí el trabajo sobre receptores extraneurales, intraneurales, pero aparte, comportamiento pasivo con comportamiento activo. ¿Qué creéis que va a pasar cuando ella contraiga? ¿Qué va a pasar con su foco de atención con respecto al ligamento anular del carpo? Disminuye. Pero claro, a más estímulos, más carga sobre el nervio. A más estímulos activos, más carga sobre el nervio. A más estímulos cognitivos, más estímulo para el nervio. Si me sobrepaso, respuesta neural adversa. ¿Y cuál va a ser la respuesta neural adversa? Generar una respuesta facial, claro. Una actividad facial adversa. O sensitiva o motora. A partir de ahí tengo que bajar. Tengo que bajar la carga. Porque si no, carga, tolerancia a la carga, la pierdo. Y genera una disfunción neural. Pero exactamente igual que cuando me sobrepaso una carga sobre un músculo. Exactamente lo mismo. Genera una respuesta adversa. ¿Me entendéis? No sé si responde a tu pregunta, Carlos. Sí, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Tienes aquí otra pregunta. ¿No puedes abrir el micro, Agustín García, y hacer la pregunta? ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí. Vale. Muy buenas noches, Rafa. Antes que nada, agradecerte la ponencia.
Quería preguntarte, cuando haces la sobreestimulación, cuando realizas la neurodinamia en un rango articular mayor del normal que te permite, si por ejemplo te aparece alguna compensación a nivel de hombro, ¿qué tipo de cambios valoras? Es decir, ¿te baja esa articulación porque el paciente ha producido un fenómeno de adaptación? ¿Pero valoras mediante el trofismo o valoras mediante un test neuromuscular para cerciorarte de que puede ser ahí donde esté el motivo o la causa de esa hipoxia y ese cambio? ¿Qué tipo de test o qué razonamiento utilizas después? Me viene muy bien, Agustín, que me hagas esa pregunta. Tú además me conoces y sé por dónde van los tiros y viene muy bien que hayas hecho esa pregunta. Cuando yo hago, o cuando ya sobrepaso los límites fisiológicos, o llevo al nervio a una hipoxia exagerada, es decir, genero un ambiente hipóxico por encima de la homeostasis que siente el nervio, va a generar una compensación por el extremo más débil. Todo lo que se acerque a tronco neural me indica que existe una respuesta o más crónica o una respuesta de desfiladeros comunes. Entonces, si ya el paciente me viene con una sintomatología polineural, o bien porque sea un paciente con unas características vegetativas concretas, o bien porque empiezo a detectar que existen muchas variables contaminantes dentro de los desfiladeros que son comunes. Ya sabemos que en el plexo braquial hay desfiladeros que son comunes a todos los troncos neurales, que son los agujeros de conjunción, desfiladero interdescalénico, desfiladero del pectoral menor y el desfiladero subclávio. Claro, yo cuando hago esta exploración no me voy directamente al nervio, es decir, yo ya he hecho una exploración anterior. Entonces, si yo ya metamédicamente veo que hay varias vértebras a nivel cervical que son positivas, si yo veo que su primera costilla no se mueve bien, si yo veo que el paciente tiene una respiración torácica, si yo aparte veo que el paciente tiene un test positivo del pectoral, yo ya tengo muchas herramientas para saber que muy seguro el origen del problema va a estar en desfiladeros comunes, ¿vale? Entonces, claro, una vez que hago eso, intento meter algún tipo de herramienta para que me condicione el movimiento ahí. Es decir, si yo hago el test neurodinámico y cuando hago el test el paciente me va a intentar compensar o por una cervical o me va a compensar el hombro, pues yo me vendré a quitar tensión en el subclavio o me vendré a hacer una inhibición de los multífidos o haré una manipulación de la primera costilla o generaré una disminución del tono o una inhibición por presión del pectoral, ¿vale? Haré algún tipo de abordaje que me haga ver cómo se comporta el nervio cuando toco algunos de los puntos que son de especial interés en patología de desfiladeros comunes. ¿Va por ahí, Agustín? Sí, eso es, perfecto. Eso es lo que quería preguntar, si ibas haciendo como contrastando según como has comentado, por ejemplo, con el pectoral menor, hacer una inhibición y vas contrastando con evoluciones. Claro, en este tipo de pacientes yo sé que cuanto más me acerco a la línea media, es decir, cuanto más me acerco a esos desfiladeros comunes, sé que existe un componente vegetativo importante. Entonces aquí trabajo también mucho con coherencia cardíaca, trabajo con respiración, hago un trabajo, aquí va a ser muy importante, no sé si ahí os llega, el nervio vago, como principal nervio de control vegetativo. Entonces, hago un trabajo sobre el nervio vago. Yo no estudio el nervio vago con corriente eléctrica porque creo que es un riesgo excesivo el trabajar con corriente eléctrica estructuras neurales que controlan funciones especialmente particulares, como puede ser el ritmo cardiorrespiratorio, pero sí trabajo, por ejemplo, con una inhibición por presión del esternocleido mastoideo, que es el nervio que va a condicionar ese deslizamiento del nervio vago, ¿vale? Entonces, hago un trabajo de inhibición por presión de ese esternocleido mastoideo, o hago un trabajo mecánico sobre ese nervio vago, haciendo un deslizamiento. Ya sabemos que el nervio vago, localizando el tiroides, me lo voy a encontrar justo entre el canino anterior y medio, ¿vale? Entonces, ahí trabajo, próximo al tiroides, teniendo como referencia el pulso carotídeo, y te hago un trabajo sobre ese nervio vago, ¿vale? Como otro de las estrategias que utilizo para intentar ver cambios que me condicionen esa capacidad de deslizamiento neural. Vale, perfecto. Muchas gracias, Rafa. ¿Me puedo preguntar algo, Rafa, por favor? Sí. Quiero hablar un poco en relación a esos test que normalmente hacemos, por ejemplo, del pectoral y otro tipo de testes. Que
que la sensibilidad para realmente afirmar que el pectoral menor está realmente influyendo en esa patología son muy bajos. No sé cuál es tu Sí, opinión sí, en sí. relación a eso. O sea, la opinión de que no hace mucha costilla o ahorita pronto hay muchos artículos que no apoyan la manipulación porque es difícil que haya un movimiento real efectivo de un hueso, ¿no? De la articulación. Sí, a Y mí mayormente yo lo hago sobre todo, Gabriel, más que para intentar identificar un único culpable, sobre todo lo que lo hago para intentar discriminar si es una afectación exclusiva mononeural, es decir, del nervio mediano, del nervio radial, del nervio cubital, o existe una afectación polineural de desfiladeros comunes que ya suelen llevar otro condicionante, que es una alteración vegetativa de masa, ¿vale? Entonces, más que en ese caso para intentar discriminar si el causante va a ser la primera costilla o va a ser una vértebra cervical, porque nunca nos vamos a encontrar un único culpable. Lo que sí me sirve es para discriminar si me tengo que encargar más de un trabajo vegetativo y de un trabajo a nivel de desfiladeros comunes, o me puedo hacer un trabajo mononeural exclusivamente. sí. Ok. Y otra pregunta que tengo, no conozco ni es mi área, ¿no? La osteopatía. Pero hablan mucho en movilizaciones o trabajos sobre los pares craneanos, los pares craneales. No sé si tienes alguna opinión sobre eso. Yo no soy osteópata. Sí es verdad que mi metodología de trabajo incluye mucho razonamiento osteopático dentro de los test que realizo. No realizo técnicas de alta velocidad, sino que trabajo con técnicas de baja velocidad, ¿vale? No tengo experiencia ni tengo destreza para poder delimitar palpatoriamente o mediante test o técnicas para evaluarlo o técnicas para intervenirlo. Ahí no tengo ningún tipo de experiencia para poder... Sí trabajo, y ahí sí me baso mucho en el trabajo de Barral sobre movilización neural periférica, pero también con ciertas limitaciones. Es decir, según Barral se puede incluso palpar el pulso intraneural. Yo no sé si habrá gente que tenga capacidad de tener esa destreza. Yo no la tengo. Es decir, yo lo único que hago es que mediante conocimiento anatómico localizo el nervio, o bien mediante conocimiento anatómico o bien mediante el uso de ecógrafo para generar un deslizamiento neural focal. Que sé que cuando mi presión supera unos límites voy a generar una respuesta adversa y voy a generar una parestesia, y ahí es donde está el límite de mi aplicación de un estímulo mecánico. No generar una parestesia, porque entonces sí estoy favoreciendo a una hipóxica, a una lesión hipóxica por compresión. Pero hasta ahí, ¿vale? No llego al límite de Barral de intentar palpar el pulso intraneural. Ni creo ni no creo, yo no tengo la destreza para hacerlo. Poco Pues será. imagínate en un par craneal. Exacto. Sí, porque me parece que habla mucho, pero no hay datos científicos que realmente haya alguna movilización o algo sobre eso. Quería saber si tenías alguna opinión. Igual te digo que claro, el ser capaz de discernir si el estímulo o lo que realmente está afectando al nervio es la movilización sobre el nervio o la inhibición facial de la superficie que hay por encima del nervio. Ahora, a mí, sinceramente, a nivel de práctica clínica, me da un poco igual. Claro. Genero un cambio, genero una ventana para poder trabajar a mi paciente de forma activa dentro de un rango mucho más amplio y dentro de una actividad cognitiva mucho más despierta. Sí, perfecto, no me vale. Perfecto. No sé si más alguien tiene alguna pregunta. No sé si alguien tiene más alguna pregunta o alguna duda o quiere compartir alguna experiencia, compartir alguna cosa. Creo que por ahora nada. Bueno,
Nadie más dice nada, por eso vamos a dar por terminado esta ponencia. Rafa, quería agradecerte el hecho de disponibilizar hasta esta hora, estar despierto y hacer esta ponencia. Creo que fue bastante interesante. Claro que se podía hablar de muchas cosas, pero una pequeña presentación y un abordaje diferente, porque lo que yo veo, por lo menos, es que mucha gente actúa solo de forma pasiva y como tú dijiste y bien, la moda del trabajo con aguja, neuromodulación, solo que después se olvidan mucho del post. O sea, ganan esa ventana que tú dices y bien para poder trabajar, solo que no la aprovechan y no hay una integración del sistema de eso. Y creo que... Y yo quiero acabar diciendo que la mejor manera de prestigiar una técnica es atribuirle los beneficios que realmente proporciona la técnica. Es decir, las técnicas normalmente se desvirtúan cuando intentamos pedirle más allá de lo que nos pueden dar. Entonces, ¿esto significa que la fisioterapia invasiva neural no sirve? No, no, en absoluto. Ahora, la desvirtuamos cuando la sacamos fuera de su hábitat, ¿vale? Entonces, vamos a aplicar las técnicas para los objetivos que nos pueden proporcionar y vamos a intentar potenciar los efectos de las técnicas con otras técnicas que son también compatibles. Exactamente. Y creo que va mucho por ahí y espero que la gente haya entendido esta forma, este abordaje. Muito obrigado a toda a gente que esteve a assistir a esta pequena apresentação e esta metodologia de trabalho do Rafael. Foi gravada, depois podem assistir e o Rafael também disponibilizou-se para partilhar em PDF a formação, estes pequenos slides. Pronto, e queria agradecer a todos vocês o facto de dar esta continuidade e em breve teremos mais palestras que por aí vem. Pronto, despeço-me todos, muito obrigado, qualquer coisa estejam à vontade. Obrigado a todos, gracias. Muchísimas gracias, chicos.